Hola, esto es Cómo Leer y Entender la Biblia y estamos en Deuteronomio 19. Vamos a ver las ciudades de refugio. Lo habíamos visto antes en Números y básicamente eran aquellas ciudades donde los homicidas que habían matado a alguien sin intención podían recurrir. Dice, versículo 19:1: acordémonos que Dios está estableciendo las normas de la nueva nación de Israel. Es una nación donde no había policía, donde no había asamblea legislativa, no había congreso, no había ejército. Bueno, sí había ejército, pero no estaba acomodado para regir un país con leyes. Entonces vamos a ver, 19:1: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas. Bueno, eso ya lo hemos repetido varias veces, pero vemos que aquí no dice cuando usted vaya y destruya las naciones, que en realidad físicamente eso era lo que iba a pasar, sino que dice cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades. O sea, Dios quiere pelear nuestras batallas. Dios no quiere que yo lleve el problema de mi hijo, quiere que yo sepa que Él, si yo estoy cerca de Él, si yo lo busco todos los días, si yo estoy en oración, en comunión con Él, si estoy yo conectado con su palabra, Juan 15, ¿verdad? Porque el que no está conectado con la palabra no puede estar conectado a Dios. Si nosotros estamos con esa conexión, Él nos da las cosas. Él nos da el trabajo, Él me da mi esposa, Él me da las guerras que yo tengo que ganar, Él me las da, Él me da esas victorias. Y así es como Él lo presenta en este versículo. Bueno, seguimos con el versículo 2. Y te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya de allí. O sea, yo le voy a dar una tierra, usted divídalo entre 3, o haga, sí, como escoja 3 lugares equidistantes en donde va a ser ciudades de refugio. Versículo 3: arreglarás los caminos y los dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Versículo 4: y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Es decir, no es cualquiera, es el que mató sin intención. No es que yo voy a matar a alguien y me voy a encerrar a la ciudad de refugio, no, es sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Versículo 5: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña. Aquí nos da un ejemplo. Y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. O sea, si yo voy con un hacha a trabajar y se me suelta el hacha y le pego a alguien, lo mato, ese es el que yo sería. Si yo hice eso, si a mí me pasó eso, yo sería el que tengo que correr a la ciudad de refugio. Seguimos. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Versículo 6: no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte. ¿Por qué? Por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Dios dice, bueno, una cosa muy diferente es un homicidio que lo hago yo, digamos, con alevosía, queriendo hacerlo, y otra es que lo haga sin querer. Versículo 7: por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios te ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió Dios dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Dios les dijo, yo le voy a dar esta tierra, pero yo se lo voy a ensanchar, le voy a hacer más grande esa tierra, le voy a dar más. ¿Cuál era la condición? Versículo 9: siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos, no para saberlos, no para memorizarlos, no para verlos un video, sino para ponerlos por obra. ¿Qué más, Señor? Que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos los domingos de 9 a 5. Y que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces, o sea, cuando eso pase, añadirás 3 ciudades más a estas 3. Tristemente parece que estas 3 ciudades nunca se hicieron,
¿Por qué? Porque no obedecieron ni amaron a Dios con todo su corazón, sino que se quedaron en el desierto. Versículo 10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y que no seas culpado del derramamiento de sangre. O sea, Dios dice, vamos a hacer estas ciudades porque es muy importante que no se derrame sangre inocente, que si se va a derramar sangre, sea por un pecado, por hacer justicia, pero no sangre inocente. Versículo 11. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, o sea, le cae mal su prójimo, y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, o sea, si lo mata adrede, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No me gusta. A mí no me gusta que Dios mande a matar a alguien. ¿Por qué Dios manda a matar a alguien? Bueno, Dios hace muchas cosas en la tierra que no le gustan hacer a Él, pero tiene que hacerlas. Esta es una de esas. Es hacer justicia. Hay una persona que va y se levanta contra su prójimo y lo mata. Sin tener razón alguna, simplemente lo mata porque le cae mal. Porque tiene algo en contra de su prójimo. Dios dice, ok, esa persona que mató ha perdido el derecho a la vida. Y entonces, ¿cuál era la paga de eso? Tenían que matarlo a él mismo. ¿Y por qué? Versículo 13. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Quitarás de Israel la sangre inocente. O sea, si alguien hizo algo, hay que hacer justicia. Eso es en la familia, eso es con un hijo, eso es en una empresa, eso es en todo. Tenemos que ser justos, tenemos que ser sabios. No podemos vengarnos, pero sí tenemos que ser ecuánimes, justos. Dice Proverbios que Dios ama la pesa cabal, la pesa correcta, porque antes no habían pesas como las que hay ahora, sino que se podían alterar más fácilmente, y lo hacían muchos comerciantes. Dios dice, yo amo la pesa real, que seamos íntegros. Versículo 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Bueno, dos cosas. Uno es la ciudad de refugio. La ciudad de refugio entonces es donde huía esa persona con pecado para refugiarse, para que no lo mataran. Adivinemos que nosotros huimos, y lo vimos en números, ¿verdad? No vamos a entrar de nuevo en eso porque ya lo vimos, pero huir a una ciudad de refugio, podían salir de ahí hasta que el sumo sacerdote muriera. ¿Quién es el sumo sacerdote por excelencia? Lo vemos en el Nuevo Testamento, el cumplimiento del tipo del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. En el Nuevo es Jesucristo. Hasta la muerte de Jesucristo, ellos eran perdonados. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros? Evidentemente, antes teníamos pecado, antes toda la humanidad tenía pecado. Antes de Cristo, los pecados no habían sido pagados. Estaban cubiertos, pero no pagados. Era como a crédito, una salvación a crédito prácticamente. Por eso en el Antiguo Testamento bajaban al Seol y no al cielo. Ok, al paraíso, porque Pablo dice que él subió al paraíso y fue después de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo bajaban al Seol. Bueno, ese es otro tema, pero el punto es que... ¿Cuál era el punto? Sí, cuando Jesús muere, paga por nuestros pecados, Él se hace propiciación por nosotros, nos cubre con su justicia y ahora somos justificados. Ya no tenemos que estar en esa ciudad de refugio. Ahora nuestro refugio es Él, nuestra libertad es Él. Nos ha totalmente justificado delante de Dios porque la justicia de Cristo ha sido imputada en nosotros, ¿verdad? Eso lo vemos en Romanos. Pero es importante tenerlo nosotros presentes. No estamos ya en una ciudad de refugio. No tenemos que tener temores que yo soy aquí, yo soy allá, y yo pequé, y yo cuando era niño, y yo le hice, y yo quería mal a mi hijo, entonces por eso mi hijo se perdió, y yo en mi negocio... Una cosa hago, dice Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, y me enfoco en lo que tengo por delante, en la carrera que tengo por delante, ¿verdad? Despojando de todo peso y del pecado que nos asedia, nos enfocamos en lo que viene. Y en el 14, que dice que no reducirás los límites de la propiedad, antes, que fijan los antiguos, antes cómo se establecían los terrenos.
De ahí hacían un montículo de piedras, por ejemplo, o hacían un canal. Dios lo que está diciendo aquí es, yo no quiero que ustedes, por ganarse 1000 metros más, o 1 hectárea más, o 10 hectáreas más, vayan y traspasen esos límites, y cambien, quiten esas piedras y las corran 100 metros y ponen otra vez las piedras. Sino que sean justos. Dios quiere que seamos justos. Y desde aquí les dice a los israelitas, no jueguen con la propiedad de su prójimo. Lo que es de ellos, lo que es mío. Si yo trabajo en una empresa y la empresa tiene unas tintas, yo no puedo decir, no, me voy a llevar la tinta porque es que en mi casa yo la ocupo para, si es para el trabajo y me dejan, sí, pero si es de la empresa, son activos de la empresa, son de los accionistas, eso no me corresponde. No, sí, pero es que yo soy el jefe. No importa que sea el jefe, son activos que están siendo financiados por un capital que no es el mío. Si fuera mi empresa, yo puedo probablemente disponer de ellos, pero si es de otros, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. No puedo quitarle un colón al accionista de esa empresa que invirtió parte de su activo, bueno, de su patrimonio pasivo, para comprar ese activo y yo apropiármelo. Eso es incumplir este versículo 14. Y así cada uno de nosotros tiene que ir aplicándolo en todo lo que estamos haciendo. Y Señor, dame sabiduría. Hay gente que se pega del cable del vecino para ver, bueno, ya, sí, todavía lo hacen, supongo, la cablera para ver los canales de no sé qué. Estoy haciendo esto, lo que dice el 14, reduciendo los límites de la propiedad de mi prójimo. Esa cabletica, cable color, o Elise, o Colby, lo que sea, tiene una inversión para eso. Yo no puedo apropiarme de un servicio de ellos sin pagar lo que corresponde. Seguimos con el 15. Vamos a ver. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Ahora hay cámaras, hay abogados, hay certificaciones, hay pruebas de escritura, en fin, hay una gran cantidad de tecnología que tenemos a disposición. En ese entonces no. Era lo que usted dice contra lo que yo digo y pare de contar. Versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo. O sea, una sola persona no le voy a tomar en cuenta en su testimonio. Eso sirve en mi familia, eso sirve en mi empresa, con mis trabajadores, con mis compañeros de trabajo. Eso sirve con todos. No tomar en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. O sea, uno solo no. Dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová. O sea, cuando alguno tenga un pleito contra otro, va a ir y se van a presentar. Y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Dios estableció jueces. Siempre tenemos que tener alguien que haga justicia. En una familia son los papás, en una empresa son normalmente las jefaturas o los de recursos humanos, en las iglesias normalmente es un consejo de ancianos o pastores. Jueces. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso, si el testigo es falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán. O sea, si yo quería, no voy a ponerme yo porque es muy feo, pero en ese entonces, si alguien acusaba a su hermano de maldecir a Dios, y entonces tenían que cortarle la mano, por decir algo, y iba y los llevaba a los jueces y decía, vea, él dijo una palabra en contra de Dios, hay que cortarle la mano, ¿sí? Porque es imposible que nosotros escuchemos eso y dejemos una persona así, nos va a corroer a todos, nos va a corromper a todos, hay que cortarle la mano. Ok, los jueces investigan. Si era mentira que él había maldecido a Dios, el que quería que le cortaran la mano a su prójimo, a él se la cortaban. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Versículo 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren, ¿qué va a pasar con los que queden? Oirán
y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Es como en una empresa que alguien robe y uno dejarlo robando, y que todos se den cuenta que roba y uno lo deja ahí. ¿Qué van a decir los otros? Y yo aquí puedo robar, no pasa nada. Pero si yo lo quito y digo, no, aquí un ladrón no trabaja, a los demás dicen, no, no me la juego, no voy a robar. ¿Por qué? Porque sí se toma acción, porque sí hacen justicia. Dios quiere que en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, seamos luz, seamos sal. Busquemos hacer justicia en lo que nosotros podamos. Claro, esto es para una institución judicial, pero igual, ¿cómo lo aplicamos nosotros en nuestros casos? Cada uno en particular, ¿verdad? Examinando todo y reteniendo bueno. Examina lo que yo te digo, decía Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Estamos viendo este pasaje, Señor, ¿cómo lo aplico? Hay algo, Señor, que en mi vida que está mal, que debo cambiar, que debo tener cuidado, que no estoy siendo justo en la repartición de algo. Versículo 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ciudades de refugio, algunos temas de justicia, de cómo nosotros tenemos que buscar el bien para nuestro prójimo. Antes vimos, por ejemplo, los homicidios y los homicidas, y Jesús dijo que si alguien se enojaba contra su hermano, pues le decía fato, era culpable de juicio por homicidio, ¿verdad? Entonces Jesús se equipara ese enojo con un homicidio. Tal vez yo no he matado a nadie, sí, pero me he enojado con alguien injustamente. Delante de Dios, eso va de la mano con el homicidio. Bueno, es así de serio. Nosotros normalmente no vemos la seriedad porque no estamos en la justicia, en la santidad de Dios, no entendemos, no, nos cuesta, somos como una hormiga que nuestros fusibles no dan al nivel de parámetro que tiene Dios para la santidad y la responsabilidad que Él tiene como Dios de hacer justicia. Por eso tuvo que mandar a Jesús a la tierra, porque uno dice, ¿por qué no nos perdonó a todos? Porque Él es un juez justo, Él es santo. Él no puede simplemente ver el pecado y dejar que pase como si nada. Tiene que haber una paga por ese pecado que es la muerte. Y por eso dice la Biblia que Jesús fue y vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros y pagó por nuestros pecados, porque si no, no hubiéramos podido nosotros acercarnos a Él. Porque sin muerte no hay redención de pecados, sin derramamiento de sangre. Creo que hoy quedaríamos por acá. Luego nos vemos con Deuteronomio 20.